que realmente el cirujano es el que tiene que capacitar. Hay muchas clasificaciones, yo les sugiero esta de Kelocha francesa, donde es muy importante que la dividen en dos grandes grupos. Sepamos lo que es letal, que nos puede matar a la paciente, y la complicación que no es letal. En esto ya nos ubicamos rápidamente. Y si ocurre dentro de la cirugía o si ocurre después de la cirugía, también es un hecho importante. Y si este que ocurre dentro de la cirugía es mayor o menor. Entonces todo esto es muy fácil para poder clasificarla y ordenarla. Y una forma muy práctica y muy fácil también es ver en el momento en que hacemos el diagnóstico. Porque no es lo mismo que yo me dé cuenta en el quirófano, que me dé cuenta en la sala, que me dé cuenta al otro día, o que la complicación me la haga de enemigo la semana. Entonces, de acuerdo al momento en que aparece y la resolución, yo voy a tener perfectamente que la identificación intraoperatoria es solucionable. Y si yo no la puedo solucionar, llamo. Y todos tenemos que tener un urólogo en el celular, un cirujano vascular, y tener la caja de laparotomía, y tener toda esa infraestructura, y solucionarlo si yo fui capaz de darme cuenta durante la cirugía. Y ahí está donde hay que insistir para que eso nos pase. Entonces el tratamiento va a ser inmediato. Si yo me doy cuenta al otro día o a la tarde en la internación, no le doy nada. Algo está pasando, lo que le mostré recién, esa perforación del intestino, la veíamos mal, el enfermo algo pasó, pero si nosotros vimos que hicimos todo bien, y bueno, el enfermo no está bien, y bueno, tiene una perforación intestinal, una quemadura por acople se llama, por necesidad de acople, pero uno no la ve, perfecto. Y lo peor que nos puede pasar es que la complicación aparezca después en la casa y que la diagnostique otro. La preparación intestinal es buena hacer. Fundamentalmente hay que prevenirla, y ese es el objetivo de la clase, transmitir un poco de experiencia para que se pueda prevenir. Y la única forma de prevenir es sabiendo que existe. Entonces hay que tener una técnica quirúrgica adecuada, que hoy en día seguro hay muchas formas de formación, acreditación por la sociedad científica, hay que tabularlas. Allá en Mendoza decimos, el que no tabula, fabula. Entonces hay que anotarlas a todas y hay que informar a los pacientes antes de la cirugía. No vendan la cirugía laparoscópica como estética, como plástica, y el que no queda cicatrices, no. Porque es una cirugía por resultado de estética, y la cirugía laparoscópica, como decía Javier recién, de mínima invasión, a mí no me gusta ese término, a mí me gusta de mínima incisión. Oye, yo les voy a mostrar lo que hacemos en los últimos años, y los cánceres que operamos, y los grandes vaciamientos pelvianos y lumbo-aórtico, y eso es una máxima agresión. Y abrimos todo el retroperitoneum, hacemos vaciamientos completos, entonces lo que es mínima es la incisión. Entonces hay que informar todo esto a la paciente durante la cirugía. Los patrones de riesgo, bueno, los instrumentos, sin lugar a dudas, la primera vía es la que se lleva el 70% de los accidentes porque es ciega, la técnica quirúrgica, la electrocirugía. Todo esto ha hecho el conocimiento del profesor Guatier, que uno de los líderes un poco del grupo de la escuela nuestra en Argentina, dice que los resultados exitosos de una cirugía laparoscópica están esencialmente ligados a la buena técnica y a la aplicación de los principios de la ergonomía. Y cuando nosotros fuimos a Estrasburgo y fuimos de viejo y de grande a formarnos con él, entendimos lo que era la ergonomía, la sincronización, la perfección, la armonía, la visión, la potencia. Inviertan siempre en ver, no tanto en instrumental. La laparoscopía es visión, y es visión constante, es visión permanente. Y esto fue un poco un recuerdo de esa primera vuelta que fuimos con los dos. Entonces el procedimiento tiene todos estos pasos hasta el postoperatorio y podemos tener complicaciones. En la pared abdominal son las de menos gravedad, son las más frecuentes, resultan por un traumatismo de la pared, y acá el 75% es la inserción del trócaro umbilical, y acá cada uno va a tener que perfeccionar su técnica. El que le guste entrar con la Open Lab, que lo haga. Nosotros preferimos la técnica cerrada y la hacemos, y hemos aprendido, hemos formado en ese, la dibujamos, enseñamos y nos va bien, y cada uno tendrá que usar su técnica a ciega o abierta, pero estadísticamente en los últimos años la Open Lab tiene menor número de complicaciones. Y la gente
antigua o vieja como yo, en esta cerrada jamás va a pasar nada, porque somos muy respetuosos y muy estrictos en hacerlo. El enfisema es lo más fácil, lo más común, uno lo reconoce por la crepitación, retira la aguja de Behres, la vuelve a posicionar. La lesión vascular, habitualmente lesiona el vaso, están relacionados de forma inadecuada, y en la medida de lo posible esto se evite. Ya vamos a ver algunos videos cómo evitamos la lesión de los vasos epigástricos. Son los que con mayor frecuencia. Esto es viejo, es antiguo. Ustedes fíjense, mal puesta en la fosa ilíaca derecha, se dio por delante la arteria epigástrica. Bueno, hay distintas formas de solucionarlo. Lo importante es darse cuenta, no se da cuenta porque es sangre. Le puede dar un punto en X, un punto en 8, puntos con transficción, le puede coagular, puede poner un balón, hay distintas formas. Estos accidentes, ¿cómo se solucionan? ¿Cómo se evitan? Que conozcan la anatomía, sepan cómo van las epigástricas, entonces busquen este punto que está por fuera. Entonces yo puedo tener un accidente en la primera, pero en la segunda vía jamás. Bajo la luz del quirófano, transilumino la pared abdominal, miro y reconozco por dentro la arteria epigástrica, la reconozco por fuera, sé que está de la espina ilíaca al ombligo del tercio externo por fuera del recto, y yo con la incisión bajo transiluminación. Entonces entro bajo visión directa. Entonces estos trócares, fosa ilíaca derecha, izquierda y suprapúbico, nosotros seguimos la escuela francesa de esas tres posicionamientos, jamás vamos a tener un accidente si hacemos visión directa y transiluminación. Fíjense que necesito va. Yo lo muestro, bueno, no me pasa a mí, pero yo soy responsable del servicio. Brutal el hematoma. Ahí está. Apareció a la zona. Se guarda con alta precoz. Hay que ver a la enferma, hay que destaparla en los hospitales públicos, ¿no? Hay que mirar bien todo esto. La hernia incisional es rara, fíjese la estadística. Fundamentalmente dependen del diámetro del trócare. Cuando el trócare es menor de 1 centímetro no suturamos, cuando es más de 1 centímetro lo suturamos. Dentro de la cavidad tenemos lesiones vasculares. La más grave de todas es la del retroperitoneo. Eso es potencialmente mortal. Tengan cuidado en la primera vía o en la profundidad de la intrusión de la aguja de Behres o el primer trócar, y la incidencia, gracias a Dios, es baja. Entonces es la entrada ciega. Con la Open Lab esto no pasa, pero sí pasa la lesión de vísceras que están pegadas en la pared del primer trócar, y es potencialmente letal. Yo, gracias a Dios, le mostré la estadística, en nuestra casuística no tenemos ninguna. ¿Y esto por qué ocurre? Y primero porque no tiene experiencia, tiene que formarse. Segundo, porque baja la presión. Nosotros sabemos que la presión del neumo es de 12, pero para entrar en la primera vía pónganlo en 20 al neumo. Y si le dicen al necesita, no, me entra en carnófero, no, pues un segundo. O el ayudante aumente los costados de la presión, eleve, traccione con 2 pinzas el ombligo hacia el techo, aleje. Jamás ponga a la paciente en posición de Trendelenburg, porque el promontorio le hace así y se le acerca a la pared del abdomen. O sea, cuando uno tiene en cuenta todas estas cosas de la técnica, aléjese los grandes vasos. La camilla jamás en Trendelenburg para entrar, siempre en posición directa. La aguja de Behres y la instrumental es firme, es fuerte, y el trócar tiene que tener muchísimo filo y no hacer tanta presión y tanta fuerza. Y no existe trócar seguro. Cuando le quieran vender que es trócar seguro que no perfora, no lo compren. Lo que es seguro es la maniobra, lo que es seguro es el cirujano, y tiene que tener muy buen instrumental. Entonces, si nos ha pasado esto, nos damos cuenta rápidamente, porque si es la cava o la aorta, sale un chorro por lo que de eso, que el trócar y la enferma. Pero entonces la conducta que va a depender del estado hemodinámico. Si a una vez le pasa y la paciente está grave, bueno, haga la laparotomía, comprima la cava de la aorta y llamamos el vascular. Y si es estable, mire, porque hay veces que no es tan grande el hematoma, jamás abre el hematoma retroperitoneal, consérvelo, mírelo, vea si se expande, y si ve que se crece el expande y le va soplando, llame nomás. No lo abra con el laparoscopio, porque eso está conteniendo un poco el sangrado venoso. Y la paciente inestable, no dude de actuar rapidísimamente. ¿Cómo se previene? Mesa horizontal, elevar la pared del abdomen, aumentar el neumo, como le decía, la óptica, no utilizar trócares, un poco fuertes, esos trócares de plástico.
La entrada con el trocar bajo visión directa es buena también. Bien, y vamos a empezar a ver algunos sangrados. En mi hospital, cuando hay plata y buenos gobiernos, hay de todo, pero por ahí, fíjense, en la época que hacemos la operación de Luna, acá con los médicos de servicio está haciendo la coagulación y sección de los ligamentos uterosacros y está usando el cubo. En mi servicio está prohibido esto. Bueno, no tenía, la cuestión es que en el corte, el cubo, bueno, va haciendo coagulación, corte, y aparece esto, que no es muy importante, pero está, que es la arteria del ligamento uterosacro. Y acá viene y llama al jefe, no ve lo que hacía que no lo cortó, y insiste en coagular con monopolar, una barbaridad. La electrocoagulación monopolar es de corte exclusivo con altísima amperaje igual. Y corte como un cuchillo a la manteca, para eso sirve, no sirve para hacer hemostasia, no sirve para coagular. El daño térmico del monopolar supera 1 centímetro. Conclusión que esto se solucionó con un clip que detuvo la hemorragia y el sangrado. La pinza bipolar, como les decía, se había roto. Bueno, no tendríamos que haberlo hecho, pero bueno, eso a veces pasa. Cuando uno trabaja con su instrumental y su equipamiento, como me pasa a mí en la parte privada, bueno, uno tiene todo y a veces en los hospitales nos falta alguna cosa. Conclusión que con 2 clips se soluciona. Este es muy antiguo, fíjense las cámaras que usamos, esto más o menos del principio del 90, un diumigrado. Ver los hilitos, ¿sí? Los hilitos están acá, está el biplón, acá lo tengo, listo, tirá. Claro, pero la tracción es descontrolada, empieza a aparecer el cuerpo del DIU, ya está, acá lo tengo, lo saco por el tronco, no, mirá adentro, mirá dónde estaba, mirá qué pasó, ¿no? Y acá está. Se lesionó el biplón mayor, empieza a sangrar, empieza a chicotear, y esto asusta en la laparoscopia. Jamás saquen la óptica, jamás. Porque cuando se le ensucia la óptica que no veo, que sacó el ayudante, se perdieron. Deje la óptica adentro, límpiela contra las vísceras, no abandone el sangrado, no pierda la visión. Ubique el vaso, lo toma, lo coagula por el monocrip y lo soluciona. Estas fueron nuestras primeras linfadenectomías pelvianas, como les decía ayer, empezamos en el año 97, a relacionarla a una sugerencia del profesor Darjan de la serie Yauta. Rescatamos la operación de Yauta. Acá está hecho el vaciamiento del lado derecho, el músculo obturador interno, el nervio del obturador, la vena, la arteria, van como van, esto del lado derecho, está hecho el vaciamiento ilíaco externo, primitivo, ilíaco externo y obturatorio. Vamos a la izquierda. Empieza la disección, poca visión, en esa época es lo que teníamos, disección con tijera, disección media brusca, un poco, esta es la segunda joroba de las complicaciones, cuando uno se la sabe todo y se ve todo el mundo por delante, y aparece esto. Gran peligro para nosotros, la hemorragia del piso, de los obturadores. Lo mismo que nos pasa a cielo abierto, cuando empieza a sangrar el piso pelviano uno ya no ve más, sangre obturador que compresa. Bueno, acá lava, aspira, cambia el trocar, ponga un trocar grande, de aspiración de 10, saque la de 5, y trate de entrar a ciegas. Si uno conoce la anatomía y sabe por dónde están los dos obturadores, introduce una pinza y los clampa. Lo primero que hay que tratar de hacer en hemorragia es clampear, pero lo cual uno tiene que saber por dónde está. Y después lava, aspira de esas cosas, pero ya detuvo el sangrado. Y le sube una corriente acá, bipolar de acople, que se llama. Entonces uno acopla la bipolar y detiene el sangrado de los vasos obturatorios. Entonces uno por ahí se plantea, ya hice el vaciamiento pelviano del derecho, el izquierdo hice los de arriba, acá está la vena externa, la arteria, el psoas, el femoro cutáneo, la fosa obturatriz, bueno, lo dejaré así, no le pondré la perlita, el postre, la quintita, pero si por ahí tiene un poquito de confianza y sabe dónde está y sabe que detuvo, bueno, puede completar, como en este caso, completamos el vaciamiento y haciendo la disección de todos los ganglios pelvianos de la fosa obturatriz. En esa época lo hacíamos por secciones y lo mandamos a anatomía patológica por frasquitos separados. Esto es muy común y lo que le damos de comer a los urólogos somos nosotros, los ginecólogos, con las lesiones de la vejiga y el uréter, y la histerectomía es la cirugía que primero tiene complicaciones y puede ser dañada también por el daño térmico. La lesión de la vejiga,
Bueno, la visualización, lo mejor que nos puede pasar, y vamos a ver algunos casos, que uno hace el diagnóstico ante la cirugía y ve el agujero, ve la sonda Foley y hizo el diagnóstico. O si no, ve sangre o orina en la cavidad abdominal. Y esto yo se lo recomiendo. Ten siempre la bolsa. Todo paciente que entra a la laparoscopía tiene que tener sonda Foley y la bolsa por delante de ustedes. Si ustedes ven que la bolsita recolectora de orina se le llenó de gas, listo, está perforada la vibrina. Entonces, apenas se infla, por más que no la vean la complicación, o sea que es muy buena, es muy buena. Y si tiene duda, haga la prueba del azul de metileno. ¿Cómo prevenimos nosotros la lesión en la vejiga? Bien, Foley permanente, visualización correcta. El trocar suprapúbico siempre se pone a 2 o 3 traveses por encima del púbico. ¿Por qué? Porque el nervio peritoneo eleva la vejiga. Entonces, si yo entro a ras del púbico, posibilidades de lesionarla. Entonces, la visualización de la vejiga durante la inserción de los trócares, siempre. En una época, para facilitar la cirugía de esterectomía, aparecieron los clamp, los staplers, ligaduras en bloque, no sabemos suturar, usamos un tiempo, esto es desastroso. Esto no hay que reconocerlo ni hay que usarlo. Son grandes masas de sutura. Cada disparo del stapler era medio sueldo de un jefe, o sea que cuando el hospital gastaba 3 o 4 cartuchos de stapler, bueno, era una barbaridad de dinero. Y trae aparejadas, todas estas maniobras que están cerca de la vejiga, trae aparejada un montón de lesiones en masa. Entonces lo que hay que hacer es disecar. En nuestra escuela, cuando volvimos de Europa, volvimos a anatomía, a la escuela de sectores. Entonces ahora demoramos un poquito más en la cirugía, vemos, abrimos el peritoneo, miramos, disecamos y después empezamos a operar. O sea que hay que ver bien y usar bien la coagulación. La lesión es pequeña, bueno, la puede solucionar una sonda. La lesión del tamaño es el cierre primario. En una época hacíamos la operación de Bush. Fíjese dónde está el error. El útero está acá, esto es una cesárea, está pegada. ¿Dónde está tomando el cirujano la vejiga? Al medio. ¿A dónde está el pubis? Allá arriba. Escapó la incisión. Y es terco, porque fíjese, está usando el pubis, no hace población, abre el peritoneo y está grueso, está jugoso, hay grasa, hay carne, hay músculo, e insiste, en vez de subirse para arriba de 3 o 4 centímetros porque le escapó a la reflexión, insiste sobre el músculo y bueno, ¿qué va a encontrar? Esto. Gracias a Dios que se dio cuenta, obviamente, porque el agujero es tan evidente y la sonda no hay ninguna duda, que bueno, llama y es lo que decía, es el primero hay que evitarla. Si le pasa, hay un diagnóstico en el quirófano. Esto se soluciona. Este porta de Wizard, se llama porta autobloqueante, fueron los primeros que usamos de diseño del profesor Purcell, en homenaje a él. Entonces, esto, bueno, hoy en día ha sido superado con las técnicas de neurosutura, pero en esa época, en los años 90, lo usamos. Y hay distintos tipos de técnicas, continuo. Otro recurso, durante una histerectomía, me llama, se lesionó la vejiga, si vaya a la vía vaginal. La vía vaginal es muy noble, excelente. Evierta la vejiga, sáquela por la vagina y hace la sutura perfectamente por vía vaginal. Hace un plano, hace 2 planos, hace plano simple, hace surgié, ve el peritoneo, ve adentro, toma los labios del peritoneo anterior, peritoniza, hace la prueba del azul de metileno, bajo visión directa por vía vaginal y ve que la vejiga se llena, se pone azul y no se filtra. O sea que la sutura está bien. O sea que si hemos hecho una histerectomía, la vía vaginal es muy buena para acceder a esto. Cerramos el peritoneo, miramos por arriba, perfectamente. En esa época peritonizamos, pero no ha pasado el azul y ha quedado bien cerrado. La mayoría, gracias a Dios que son pocas las lesiones del urete, son térmicas. Y la mayoría aparece en el postoperatorio. Es muy raro una lesión del urete, salvo en una necrosis profunda, que lo cortemos con la tijera. La mayoría son por la electrocoagulación y la mayoría por la monopolar. Y el 85% en la porción distal, que cuando uno trabaja en la histerectomía, en la necrosis profunda,
con la operación de Bertelmeier. Y las de arriba es en el pedículo de entrada a la pelvis del infundiblo pélvico. Lo más común es esto. Todos estos son factores de riesgo, que todos lo saben. La histerectomía y la oforectomía en el pedículo arriba. Es menos frecuente durante la cirugía, dijimos, aparece 2, 3 días después, a veces aparece más alejada, y esto es el síndrome de lesión ureteral del uroperitoneo. El diagnóstico por la clínica, el urograma, la biografía, bueno, pero muchas veces también lo hace la clínica. Y entonces va a ser por encima de lo vaso ilíaco o por debajo. La sección parcial la puede poner un doble J, la prevención, es lo más importante. Hay un resurgimiento de la anatomía laparoscópica. Hay un grupo un poco de fanáticos que hemos vuelto en la universidad a la cátedra de anatomía y hacer anatomía en cadáveres, hacer anatomía laparoscópica en cadáveres y empezar a dictar clases de anatomía laparoscópica. ¿Por qué? Porque cambia, la anatomía es la misma en la enferma, pero cambia la visión con el laparoscopio. Entonces yo tengo que conocer perfectamente la visión laparoscópica, tengo que identificar la altura, la electrocoagulación es el gran enemigo, como les decía, y siempre prefiero. Y la pelea en el hospital, estas cosas con los cirujanos que usan el monopolar, claro, pues ellos operan sobre el hígado. El que ha el hígado blanco, quemado, es un código con la cosa blanca de la monopolar, no pasa nada. Pero si uno sabe que el daño térmico es de 1 centímetro a la derecha izquierda, están en la zona luterina, el uretre lo tienen 1 centímetro. O sea que en ginecología prefieran siempre la bipolar. Y este enfermo anduvo el pelo, y te fíjese el drenaje y la bolsa de orina. Bueno, acá no hay duda porque está perdiendo por el drenaje, bueno, o sea que muy bien los recursos, la bibliografía descendente, el programa, la canalización, la colocación, esto por vía, también lo hacemos en el servicio nosotros con ayuda del urólogo, tenemos citoscopio, la colocación del doble J, bueno, si el daño es menor puede ir, y si el daño es grande, grave, resuelve sin un implante. ¿Hay posibilidades de hacer cirugías reparadoras del uretre por la laparoscopía? Sí, pero hay que tener muchísima experiencia y tiene que ser en ese momento, sin daño térmico y hacer una muy buena anatomosis. Si no prefiera, esto es posible, pero cuesta mucho. Prefiera la vía laparotómica que se está jugando el riñón de su enfermo. Y la del aparato digestivo, bueno, el 30% son de las vísceras en la vía abdominal, y esto la mayoría ocurre en la inserción del trócar. Aléjese siempre de las cicatrices. Jamás entre en el lugar de la cicatriz. Si tiene 1, 2, 3 medianas, busque el punto de palmera. Entre por otra vía, entre por el otro lado. ¿Por qué? Porque las adherencias del intestino muchas veces se pegan y la perforación es lo más común. Esto es lo que les mostré recién, también daño térmico, no sabemos por qué, la perforación con necrosis, se ve a lo blanco, y esto también nos pasó hace muchos años, pero ustedes fíjense en una necrosis grave, profunda, operada a principios del 2000, bien pegada al recto, al sigmoide, veíamos poco, más el humo, la coagulación, tratamos de hacer un poco de cirugía del tabique, estuvieron usando esta bipolar, como les decía, la cámara no era muy buena, no era HD, la potencia tampoco, no era luz de xenón, y bueno, y acá, fíjense dónde está el error, esto nos pareció que era el uterosacro, y este el uterosacro, y bueno, pero no es el uterosacro bueno, el uterosacro está atrás, fíjense lo que enseña, después de ver 3 fotos en el video. Entonces lo que yo tengo tomado acá es el recto, no el uterosacro está acá, atrás, el izquierdo y acá atrás el derecho. Entonces uno insiste en despejar el uterosacro, coagularlo, seccionarlo, entrar en el tabique recto vaginal, irse para atrás, y bueno, ahí cuando coagula, hace la incisión, gracias a Dios que nos dimos cuenta, en este caso está operando yo. Bueno, y ahí está la lesión del recto. La lesión mínima, chica, la paciente estaba preparada, porque se había ocurrido endometriosis de este tipo, con la clínica de esas cosas, muy bien. Esto se puede solucionar con una sutura, también de esa época, fíjese el porta, el instrumental que usábamos, le dimos un puntito en X, después otro en segundo plano, y lavado, aspiración, drenaje, y la paciente anduvo bien con el sutura. Otra vez. 2 minutos, profe.
Listo. Cuando se creó la SACI, la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica, a principios del 90, y Leopoldo Videla era el presidente, se le ocurrió hacer la encuesta nacional, y fuimos muchos los que participamos, porque las escondíamos. Entonces empezamos a mostrarlas. Reportamos 26.000 casos, 85 respuestas, 151 centros había. Sacamos 3 o 4 conclusiones en los 90. Esta en relación con la experiencia. Y entonces empezamos a decir que es como un camello, como una joroba. En la medida que va a ser más en la experiencia, va a ir subiendo las complicaciones y después baja. Pero después notamos una segunda joroba. Entonces actualmente la curva es de doble joroba, y la segunda joroba viene cuando el cirujano ya está formado. Y se le animó a la gran complejidad, como decía recién. Se le animó a la oncología, al retroperitoneo, al piso pelviano, y mientras enfrenta mayor posible complicación. El abordaje es el 75, y siempre, porque es propio de la laparoscopia. Es lo que a mí, yo tengo conocido en un juicio de mala praxis, me dice, si usted no hubiera puesto esa lanza que le clavan así, que la casa no hubiese, es propio. Entonces, no depende de la cirugía, porque la perforación por el trocar es propio el método. Entonces, a la medida que todos publiquemos y sepamos, y los jueces y los abogados vayan y buscan, ¿por qué la cirugía laparotómica no tiene tanta demanda? Porque están libros enteros donde están anotadas todas. Mire, vaya tal libro, están todas las complicaciones y efectos adversos que fueron. Entonces, esto es lo mismo. La lesión visceral se ve al abordaje laparoscópico, al abordaje monopolar. Estadísticas no se registran, muchas son incompletas. Esto lo decía la SACIL, la tasa de mortalidad y secuelas graves en nuestro hospital es 0, gracias a Dios. En el otro trabajo que íbamos al Perú no se nos ha muerto nadie, tenemos complicaciones mayores sí, pero no tenemos ninguna secuela grave. La prevención es todo lo que les he dado en la clase: conocer, el entrenamiento, respeto por la paciente, documentación, escribirla, preparaciones intestinales, coordinación con el equipo, diagnóstico, conocimiento de los límites de la cirugía, máxima coordinación en el equipo, hay que trabajar en equipo. La complejidad es apropiada que admite ese hospital y la posibilidad de la interdisciplina. Y como último, para terminar, ejemplo y comentario, lo que decía recién, el que no tiene complicaciones porque no opera o no las publica, las expone, o sea que hay que publicar. Esto me lo dio un amigo cuando uno, de serie de Perú, pudo haber quedado bien, termina todo bien, pero yo lo quiero dejar mejor, y le dar este toquecito, y le voy a dar la distinción, y le voy a poner la frutilla al postre, ¡pum!, apareció la complicación. Si usted ya resolvió el problema, no insista en la perfección absoluta, porque le va a pasar algo. Si la cirugía terminó, y está todo bien, está tanto los canes, entonces guarda con la frutilla del postre, guarda. Mire, jefe, que hay un quirófano, que vayan a ver una clínica, que vayan al campo, no, guarda. Vean dónde trabajan, vean hacer operaciones. Y la camilla tendremos, no, dice, tendremos que hacer unos cajones, no va a ser la paz. No. Entonces, cuidado, no van a operar. ¿Y qué aparato? Y este electrobisturí. ¿Y cómo es? Y le damos más, usted pida más. No. Electrobisturí tienen que saber ustedes, conocer ustedes, tienen que ser endoscopía, saber con qué potencia, con cuántos watts, con qué resistencia. Bueno, todo esto hace a la calidad de la sala de operación. El instrumental ni hablar. Hoy en día, como les decía, casi todas las complicaciones de necesidad cirujana, el instrumental ha mejorado muchísimo. Una mesa común, 4 o 5 cosas, pero de muy buena calidad. Hablen con la gente, hablen con el paciente, no la vendan como la estética, que no puede ser la bikini. Cuidado, ¿no? Hay que hablar bien, no hay que asustarla tanto, porque la vamos a perder, pero bueno, no. Examinen, si la paciente le va mal y le llama al celular, no contesten el celular. No, tomate, no, examínela. Pues si esa paciente lo está llamando es porque está mal. Algo le pasó a la cirugía. Y cuando empiecen con cosas nuevas, y si se van a la oncología, al piso pelviano,
elija a la paciente. No, mire, ahorita esto, no, cada uno por ahí se le quiere animar a todo, pero hay que hacer una selección, una elección de la paciente. Trabajen cómodo, tranquilo. Yo tengo la costumbre de entrar quirófano con música, hablo con todo el mundo, ponemos todo. No hay apuro en la cirugía. La cirugía endoscópica es muy linda porque hace mucha docencia. Los alumnos residentes miran la pantalla, uno le explica, o sea que hay que trabajar con tranquilidad. Esto es una bonita imagen de la Concagua, que es el pico más alto de América. Bueno, yo con esto le doy las gracias y aguanto esto de cirugía, esta charla, y bueno, en otro rato vamos a seguir, así que los que se animen, con todo gusto seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Ahora vamos a abrir 5 minutos de preguntas para todos los auditores. Doctor Chaparro. Sí, profesor. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Tengo una pregunta para los dos colegas laparoscopistas. Y para ubicarnos en el contexto, yo vivo la cirugía laparoscópica desde el año 85, cuando tuve la suerte de ir a vivir a Clermont-Ferrand con todo el equipo, el profesor Privá, Manés, Uli, Canis, y me recuerdo de tu primera frase cuando dijiste: al final nos quedamos los amigos. Y en uno de los congresos que hicimos acá en Paraguay vino Michel Canis con Uli, yo los traje y era una super charla y nos quedamos 10. Así que eso es así. Bueno, decía lo siguiente: vivimos en Clermont-Ferrand, ya que lo mencionó el doctor, la satisfacción de haber sido compañero de residencia de Arnaud Battiès, a quien lo visito frecuentemente al IRCA. Y mi pregunta va allí. Hoy hace un año y medio, al IRCA, ustedes conocen lo que es el IRCA, el Instituto de Investigación de Cirugía Endoscópica quizás más importante del mundo para todas las especialidades. Y tienen un fellow ellos allí de 6 meses para cirujanos, y en este caso específico, ginecólogos de todo el mundo. Y me sorprendió cuando estaba en el quirófano y me dice: acércate, porque tenemos una extrema confianza con él. Y dice: controlando uno de los quirófanos, porque va controlando uno y otro quirófano. Y le veo a una de las chicas, de la ginecóloga, una portuguesa, y ahí va mi pregunta: metiendo el trocar sin neumoperitoneo, ¿qué opinan al respecto ustedes? Lógicamente voy y le reclamo a Noel, le digo: ¿pero qué pasa? Le digo: ¿cómo están metiendo el trocar sin neumoperitoneo? Yo te voy a contar. No, y me hace recordar su última lámina de la boca. No, me dice, pero si las mayores lesiones que se producen en el intestino y en los vasos sanguíneos la hemos hecho con la boca de bebé. Y ahora ya las hacemos directamente el trocar sin neumoperitoneo. ¿Qué opinan al respecto? Yo se la hice también al profesor Battiès. Gracias a Dios hemos tenido la suerte de traerlo a la Argentina, a Buenos Aires, con mi amigo Leopoldo los quedamos, hemos operado mucho en Buenos Aires, y la última vuelta hizo eso. Y maestro, ¿por qué no usa el neumo ni la deja? Es más seguro. ¿Por qué más seguro? Porque una sola entrada ciegas. Cuando usted entra con la aguja de Vélez y el trocar tiene 2 entradas, y acá tiene una sola entrada sin Vélez. Perfecto. O sea que estadísticamente, bajo ese concepto, no es lo mismo 2 funciones que una. Muy bien. ¿Y por qué en la lesión adentro? Fíjese la técnica, la podemos ver porque estaba grabada. Él toma de un costado y eleva. El ayudante toma de otro costado y eleva la zona umbilical. Entra en posición media ombligo con pisa de adentro. Y hace una técnica como en bayoneta. Introduce de forma de 90 grados, atraviesa la coneurosis, tiene esa sensación de atravesar la coneurosis, baja el mango y apunta el trocar a la pelvis en ese sentido y entra perfectamente. Tú me dices, si yo lo he hecho, no. Yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Leopoldo lo hace. Y la practica y yo no me animo.
Posiblemente yo soy muy conservador, ¿viste? Yo me acostumbré. Perdón, un segundito. Lastimosamente la charla es súper enriquecedora, pero estamos un poco atrasados de tiempo. Si pueden hacer un breve comentario y terminamos el simposio. Bueno, yo hemos visto alguna complicación del profesor Calín entrando con neumoperitoneo, pero lesionando la cava y mostrando el video. O sea que Guillermo, no escuchen eso. ¿Te olvidaste? No hice eso. No cambiamos. Cambiar. Te olvidaste de eso, ¿no? ¿Te acordás de los 20 centímetros, de los 20 milímetros de mercurio para entrar, como decía el profesor? Hacemos las mismas cosas, no digo que vivimos en otros países, no. Y después de entrar, 15 milímetros. Pero eso a mí me da miedo. Hay gente que lo hace, yo tuve que estar de perito en una colega que lo hizo por delante. Una es lo que dijo Cochrane el año pasado con respecto a y lo segundo es con respecto a esto en particular. También es cierto que Guatier lo hace si la paciente no tiene ninguna cirugía previa. Entonces él lo dice además, dice, si la paciente no tiene ninguna cirugía previa, entonces sí, y da las justificaciones y las justificaciones entendibles. Yo la he hecho en varias oportunidades. La verdad es que a mí me gusta más ingresar en el abdomen con neumoperitoneo. Ingresar con el neumoperitoneo. Tampoco creo que ganemos tanto tiempo haciéndolo antes, o sea, para la entrada. Cada vez me toca más operar pacientes que ya tienen una cirugía previa, o sea que cada vez tendría menos indicación poder hacerlo de esa forma. Y dándole lugar a los ingresos, si lo hacemos con Open Lab o lo hacemos con cerrado, haciéndole el nuevo peritoneo, lo que dice Cochrane, que es exactamente igual desde el punto de vista. Si ustedes quieren, para acceder al trabajo científico, ya el año pasado. A mí me gusta hacerlo con el nuevo peritoneo con agarres, a mí me gusta el Open Lab, a mí. Igualmente yo creo que con la formación hay que saber hacerlo. Y lo otro, ya repito, siguiendo la técnica clara, haciendo la técnica de batoneta, como dice el doctor. Y si no tiene cirugía previa y si es delgada, la paciente se puede llegar a hacer. A menos